A ver, veamos. Cuando hablamos de una parasitosis decimos, es una definición bastante sencilla, ¿no? Es un organismo que vive dentro de otro organismo, pero en este caso estamos hablando de una parasitosis hepática. Entonces, va a tener dentro de su fisiopatología que va a estar hospedada en el hígado, ¿no? No todos los parásitos van a producir tal efecto. Ustedes saben que dentro de la definición o la clasificación de parásitos tenemos a los protozoos, que solo tienen una sola célula, los helmintos, que son los gusanos, y los ectoparásitos. Los ectoparásitos no lo hemos considerado esta vez porque definitivamente no son parásitos que nos van a comprometer el hígado. Dentro del primer grupo, sí vamos a tener una gran gama de parásitos que nos van a dar cuadros clínicos de diferentes manifestaciones, ¿no? Tenemos la amibiasis, el plasmodium, el causante de la leishmaniosis, Chaga, toxoplasmosis. Y dentro de los helmintos vamos a ver lo que son los nematodos, o sea, los gusanos circulares y los planos, cada uno con sus diferentes clasificaciones. Pero ¿cómo se va a producir? Usted dice, ¿cómo va a llegar un parásito hasta una vía tan interna? Uno podría decir que los mecanismos podrían ser solo únicos. Sin embargo, vamos a encontrar una diversidad de mecanismos por los cuales me puede llegar un parásito hacia el hígado. Dentro de ellos vamos a ver que, por ejemplo, se fue muy rápido. Puede ser a través de la vena porta, es decir, vienen a través de la pared del intestino, atraviesan, llegan a la vena porta y a través de él al hígado. O por el peritoneo, los que también vienen del hígado y van a atravesar la cápsula de Flixon. Y definitivamente otro mecanismo mediante el cual se va a producir la diseminación de estos parásitos es a través del colédoco, es decir, llegan al duodeno y a través del conducto colédoco pueden acceder, ¿no? Los diferentes tipos de parásitos van a variar dependiendo del tipo de diseminación y eso también lo vamos a evaluar muy tangencialmente, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que saber yo para ver las manifestaciones? Es algo que yo siempre les enfatizo durante la rotación, ¿no? Si yo no conozco la anatomía o la fisiopatología, yo no voy a poder determinar cómo es una enfermedad. Por eso es que no es nada ilógico de cómo llevan ustedes los cursos, ¿no? Y es una manera de que ustedes aprendan rápidamente y no se olviden tampoco de las manifestaciones que van a tener de una enfermedad. Entonces nosotros decimos, si me van a comprometer el hígado, yo tengo que saber todas las funciones del hígado para saber cuáles son las manifestaciones que voy a tener, porque se me van a alterar todas estas funciones, ¿no? Y aquí tenemos algunas, yo creo que a esta altura del partido ustedes ya las deben conocer súper bien, que son la función de síntesis de albúmina, de proteínas, de producción, de la gluconeogénesis, ¿no? De la vitamina B12, la conversión del amonio en urea, y cada una de estas funciones va a determinar que yo presente una u otra manifestación. Por ejemplo, la afectación a nivel del hígado, que no me permite la conversión en amonio a urea, ¿qué es lo que me va a producir? La encefalopatía hepática, ¿verdad? Y si se dan cuenta, cada uno de ellos me va a decir, por ejemplo, la alteración en la síntesis de la albúmina me va a producir hipoproteinemia y consecuentemente me va a dar el síndrome de hematoso, ¿verdad? Con la clásica citis y todo, ¿no? La deficiencia de vitamina B12, ¿no escucho? La anemia megaloblástica, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todas las manifestaciones que yo puedo encontrar, o todo el cortejo sintomático y signologico, está relacionado a la alteración al hígado. Y estamos hablando de parasitosis hepática entonces. ¿Cómo podemos clasificarla? Bueno, la clasificación son múltiples, pero esta es una forma de verla, ¿no?
¿Cómo es que se presenta? Con afectaciones difusas hepáticas, con afectaciones localizadas, es decir, absceso, granuloma, afectaciones fibróticas o afectaciones obstructivas en el caso de una colestasis, ¿no? ¿Cuáles son las afectaciones difusas? Creo que se me ha quedado una... No, creo que no. Hablemos un poco de las afectaciones difusas del parénquima hepático, ¿no? ¿Cuáles son los parásitos que me pueden causar eso? Tenemos la malaria, el calazar. ¿Han escuchado hablar del calazar? ¿Saben a qué se refiere? La leishmaniasis, pero la leishmaniasis en una de sus formas, ¿no? La leishmaniasis visceral. La enfermedad de Chagas, toxoplasmosis también, ¿no? Estos son, hay varias más, pero esas son las que te causan más afecciones difusas en el parénquima hepático, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en la malaria? La malaria es una enfermedad que ustedes ya saben endémica en nuestras poblaciones del oriente y del norte del Perú, y que van a tener presentaciones múltiples, desde una presentación que puede ser asintomática hasta unas presentaciones simples, pero una característica importante es que presentan fiebre periódica. ¿Cuándo me voy a preocupar? Cuando yo tengo la malaria grave y complicada. ¿Cuáles son las sintomatologías que de repente me interesan y que me van a decir que el proceso se está cronificando? Y ya les vamos a decir en qué serie. Es cuando yo comienzo a presentar una esplenomegalia persistente, ¿no? Y un síndrome hemorrágico asociado a él. El ciclo, varios de estos ciclos van a ver, yo no sé si los vamos a seguir uno a uno, yo prefiero, como es bastante los conceptos que vamos a poner acá, les voy a decir lo más resaltantes y les voy a dejar todos los ciclos para que ustedes los tengan, ¿ya? Dentro de ellos siempre hay que evidenciar que hay un ciclo que probablemente esté presente en el vector y otro ciclo que se va a producir en el hombre, ¿no? A veces hay un hospedero intermedio también, ¿no? El mosquito o algunos otros parásitos se les considera dentro de la gama de los ectoparásitos, como por ejemplo también las garrapatas, ¿no? Las pulgas. En este caso, si se dan cuenta, en el ciclo de transmisión de las malarias es a través del plasmodium. Hay 4 tipos de plasmodium. Ya sabemos que hay el plasmodium viva, falcíparo, malariae, ovale. Los que más vemos en nuestra población es en el plasmodium viva y en el plasmodium falcíparo. Durante su rotación, ¿ustedes alguna vez han visto un caso de paludismo o de malaria? No. Probablemente porque no estemos en la zona endémica. Sin embargo, si nosotros viajamos hacia la región norte, hacia Piura, es algo que se ve diario en la zona de hospitalización. Es más, los que son expertos son los de las postas, ¿no? Ellos pueden identificar al microscopio inmediatamente un plasmodium. Y lo que sí es importante que ustedes conozcan y que se determinen los tipos de plasmodium que nosotros tenemos, ¿no? ¿Cuáles son los que tenemos en la zona? El vivax y el falcíparo. Miren, hasta hace, qué sé yo, unos 25 años atrás podríamos decir que hubiésemos dicho solo vivax y solo casos esporádicos de falcíparo. Sin embargo, en la actualidad ya tenemos como zonas endémicas para plasmodium falcíparo. ¿Y por qué es importante determinarlo? Porque la infección por plasmodium falcíparo es una infección o una parasitemia muy agresiva, muy intensa, que no solo me va a comprometer el hígado, sino también me va a comprometer el endotelio, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que habíamos mencionado. ¿Qué es lo que hace el mosquito? Ya hay un montón de formas. Cojo el gametocito sigue todo su ciclo a nivel del anófeles, y va a ingresar a través de la sangre cuando se va a alimentar, y lo que va a producir es distensión y dilución de los pequeños vasos, ¿no? Esta obstrucción de los pequeños vasos
va a producir un estímulo a nivel del sistema retículo endotelial. Él va a aplicar, va a quedar en los macrófagos pequeños pigmentos que nosotros podemos visualizar acá, y al final lo que nosotros vamos a encontrar es una degeneración y una necrosis centrolobulillar, ¿no? Por eso es que cuando nosotros hacemos una biopsia en un paciente que ha tenido una malaria muy complicada, vamos a encontrar un hígado de color negro, ¿no? De color oscuro. Esto es lo que también les había mencionado. ¿Qué otro parásito me va a producir una afectación difusa del parénquima hepático, ¿no? En este caso es la leishmania, ¿no? Lo que me va a producir la leishmaniasis visceral. La leishmaniasis puede presentarse en varias formas, ¿no? Pero la que me interesa por ahora es la leishmaniasis de tipo visceral, y que me da estas características, ¿no? O que tiene estas características, tiene un periodo de incubación relativamente largo, pero la manifestación principal de estos pacientes es que tienen una hepatosplenomegalia gigante, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un paciente adulto que viene del centro del país y que viene con una hepatosplenomegalia severa, una de mis probabilidades es que yo tenga un caso de leishmaniasis visceral, ¿no? Ahora, cuando hablo de hepatosplenomegalia, yo estoy hablando de otro compromiso, ¿no? Adicionalmente a que yo tenía el compromiso hepático, que voy a tener todas las manifestaciones de un mal funcionamiento del hígado, ahora voy a tener una esplenomegalia, ¿no? Y la esplenomegalia, hay dos definiciones que es importante que ustedes la tengan. Una cosa es la esplenomegalia y la otra es el hiperesplenismo, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Esplenomegalia se trata del tamaño, ¿verdad? Y el hiperesplenismo de la función. Bueno, esta hepatosplenomegalia, que es denominada una hepatosplenomegalia gigante, cursa con hiperesplenismo, y como tiene hiperesplenismo va a tener ciertas características específicas, que es la alteración de la función del vaso, ¿no? Que vamos a tener principalmente la pancitopenia, ¿no? Entonces es un paciente que, además de las características que ya le mencioné, puede venir con un cuadro de inmunosupresión o con sangrados, ¿no? Porque va a tener un cuadro de pancitopenia. Este es el ciclo. Igual, como les mencioné, no lo vamos a revisar cada uno, va a quedar ahí con ustedes para que los puedan tener. Otra de las patologías que también es importante recordar es dentro de las afecciones difusas, es el Chagas, ¿no? El Chagas es producido por el Trypanosoma cruzi. Me interesan las presentaciones crónicas a propósito de las parasitemias en hígado, en donde me va a producir un compromiso visceral irreversible, ¿no? Pero así como me compromete el hígado, aquí también yo voy a tener otro dato. Yo siempre les digo, tienen que tener una asociación que les va a permitir decir, puede ser que este cortejo sintomático se trate de tal enfermedad, ¿no? En el caso anterior, que les había mencionado que era lo más saltante, la hepatosplenomegalia, ¿verdad? En va a haber una hepatomegalia, pero va a estar acompañado del crecimiento también de otros órganos, ¿no? Por ejemplo, una miocardiopatía dilatada, ese es característico, ¿no? Y si ven, miren la fotografía, también la ptosis palpebral por compromiso de las partes blandas del ojo también es una característica importante y que me va a ayudar a poder hacer el diagnóstico, ¿no? De la transmisión de Chagas, toxoplasmosis, ¿no? Cada vez vemos más casos de toxoplasmosis. ¿Saben por qué se han incrementado los casos de toxoplasmosis?
Claro, ¿no? Por los PBBS, pacientes viviendo con el virus del SIDA, son pacientes inmunocomprometidos y nosotros antes no veíamos estos estadios avanzados. Como tenemos inmunosupresión, vamos a ver este compromiso. Sin embargo, la afección difusa del parénquima hepático por toxoplasma no es de lo más característico de la entidad, ¿no? Si a mí me dijeran, cítame una cantidad de patologías que te comprometen el parénquima hepático difusamente, no sería mi primera elección. Sin embargo, ¿por qué sí los he traído a colación? Porque cuando lo hace, el compromiso es severo. Acá también tenemos el ciclo. Ya sabemos que tenemos acá varios huéspedes intermediarios. Otra de las afecciones, ya habíamos hablado, afecciones difusas. Ahora vamos a hablar de las afecciones localizadas del parénquima hepático, ¿no? Ya no vamos a tener el compromiso total inflamatorio, sino ahora voy a tener pequeñas lesiones en el parénquima. Eso significa que hay unas zonas que van a estar sanas, pero que van a haber zonas en que sí tenga nódulos o accesos que me van a producir un efecto de masa, ¿no? Y acá tenemos cuáles pueden ser y qué entidades se relacionan con ellas. Si estamos hablando de accesos, vamos a hablar de ascariasis o amebiasis. Si estamos hablando de granulomas, estamos hablando de larva migrans visceral, o también por algunos helmitos. Y si estamos hablando de quistes, esto es bien característico, hidatidosis y cisticercosis. Ahora, los temas que vamos a tratar el día de hoy es parasitosis hepática y parasitosis intestinal. Si se dan cuenta, están bastante relacionados, porque muchos de estos parásitos, antes de llegar al hígado, han pasado por el intestino, ¿no? Y a través de un ciclo continuo o un segundo ciclo es que van a llegar al hígado. Acá tenemos, por ejemplo, la ameba. La ameba es un parásito, alguna de ellas con vida libre, otra, pero la que produce los accesos no. Aquí podemos ver el ciclo completo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar cuando estamos hablando de un acceso hepático amebiano, ¿no? ¿Quién lo produce? La entamoeba histolítica. Los otros tipos de entamoeba no lo van a producir. ¿Y dónde van a migrar? Van a migrar a través de la vena portal hígado, van a producir émbolos a través de los diferentes vasos, y por estasis se va a producir la migración de los macrófagos, y finalmente esos desechos van a producir los accesos, ¿no? Estos accesos pueden llegar a ser gigantes. Entonces, dentro de los síndromes considerados como masas tumorales abdominales, puede ser considerado un acceso amebiano. ¿Cuál es la diferencia clínica entre un acceso piógeno y un acceso amebiano? ¿Cómo verían un caso y otro? Siempre cuando ustedes respondan esto, se les dice, ya, hay que considerar el antecedente epidemiológico, no se olviden, ¿ya? El antecedente epidemiológico es importante. Es más, siempre digan, por ahí les va a tincar siempre, ¿no? El antecedente epidemiológico es importante. Sí, claro, ¿no? Porque de repente, si yo digo que es un paciente consumidor de drogas y de drogas endovenosas, ¿en qué estaría pensando? ¿En un acceso amebiano o en un piógeno? Piógeno, ¿verdad? Entonces el antecedente epidemiológico me ayuda. Y si yo tengo paciente que vive en hacinamiento con malos hábitos de higiene, estoy hablando del otro tipo, ¿no?, de acceso. Pero clínicamente también podría diferenciarlos. ¿Qué dicen? ¿Tienen alguna idea? Sí, ¿no? Los accesos amebianos son parasitemias o cuadros clínicos subagudos, mientras que los accesos piógenos son cuadros muy agudos, que significa que trae todo el cortejo sintomático de una bacteriemia, con un secuestro leucocitario muy alto, ¿no? Entonces los pacientes van a estar muy febriles, muy tóxicos, con mucho malestar general, una fiebre muy alta, con picos muy altos, ¿no? Mientras que en los accesos amebianos es totalmente diferente, ¿no?
Es un paciente que sí viene portando, de repente si el acceso es muy grande, que está haciendo un efecto de masa, que viene con un dolor en hipocondrio derecho, y que cuando le tomamos una ecografía encontramos esa imagen, pero que de repente tiene algunas febrículas, o que de repente está haciendo un efecto de masa en alguna de las partes del hígado y consecuentemente si es anexo, por ejemplo, a vesícula, puede estar produciendo colestasis, pero no me da la misma sintomatología que los accesos piógenos. Acá tenemos, esta es una de las entidades también que es muy importante recordar. Además es una de las más aparatosas y que de repente han visto durante su rotación en gastroenterología, ¿no? Es la fasciola, ¿no? La fasciola es, ha sido perdón, causa de discusiones de más de un caso clínico, ¿no? En donde no encontraban cuál era la causante de toda la sintomatología del paciente y finalmente lo que encontraban era una imagen de una hoja, ¿no? Que es la característica de una fasciola hepática, ¿no? También, si se dan cuenta, la epidemiología acá es importante porque el paciente que presenta toda esta patología debe tener el antecedente epidemiológico de haber estado en contacto con ganado, ¿no? Y esta característica de alguna manera me permite pensar que si tiene un compromiso hepático, por ejemplo un síndrome ictérico, un síndrome obstructivo y tiene el antecedente epidemiológico, yo podría estar pensando o estar buscando en una fasciolosis hepática, ¿no? Otro que vemos con menos frecuencia es este tipo de lesiones por Ascaris, ¿no? La migración del Ascaris lumbricoide por el conducto del colédoco sí puede llegar a producir accesos hepáticos. Miren, esta foto yo les he querido traer de alguna manera porque la experiencia yo creo que la van a tener ustedes, es múltiple con Ascaris. El Ascaris tiene una característica especial, que es que la parasitemia no es exclusiva, ¿no? No vas a encontrar un solo Ascaris, vas a encontrar miles de Ascaris, ¿no? A propósito de una epidemia, si ustedes no recuerdan, de fiebre amarilla, no creo que lo recuerdan, estaban muy chicos, como hace 10 años, fuimos un grupo de médicos de acá de Lima, como en todas las campañas que se suelen hacer, y estábamos evaluando un paciente. La población estaba feliz porque era un paciente con fiebre amarilla que había hecho insuficiencia hepática, salió bravo por los médicos de Lima, que había hecho insuficiencia renal, lo dializamos y de repente estaban varios médicos, dentro de ellos internistas intensivistas, y el paciente comienza a presentar una insuficiencia respiratoria ya en etapa de convalescencia, ¿no? En determinado momento pues nos quedamos mirando porque lo que nosotros observamos en ese momento fue increíble, era la primera vez que yo veía eso, ¿no? ¿Qué creen que fue? Sí, no uno, le salían por todos lados parásitos, ¿no? Por la boca, por la nariz, era una cosa totalmente increíble. Es la primera vez que me quedé sin hablar, creo, ¿no? Sí, fue una cosa, es más, no tomamos las medidas inmediatamente. Quien tomó las medidas inmediatamente fue los locales, ¿no? Porque lo que tuvieron que hacer es desobstruir la zona. Y creo que es una tarea que no me gustaría hacer. Saben cómo tenían que desobstruir la zona, ¿no? Sacándolo, ¿no? El paciente sobrevivió, casi, nosotros no, casi. Pero desde ese momento es algo que no se me olvida, y esa es la imagen que yo quería compartir, porque yo me imagino que el intestino de ese paciente debería estar así. Otra de las afecciones localizadas del parenquima hepático son los granulomas. En este caso, mire, es una entidad diferente, la larva migrante visceral o migrax visceral.
Y en este caso, acuérdense que el intermediario es el perro y el gato, ¿no? Y a través del pulmón puede llegar también al hígado y nosotros podemos encontrar granulomas. Esta también es infrecuente, pero sí debemos considerarlos en el caso en que nosotros tengamos el antecedente epidemiológico de tener perros y gatos en la zona, ¿no? Y otros más, ¿verdad? Bueno, ahí vamos a encontrar, es bien inespecífico, si se dan cuenta, solo hay algunas entidades que les he mencionado que por algo característico yo les podría decir, puede ser tal cosa. Sin embargo, si yo quisiera hacer solo una disquisición clínica, es muy difícil hacerlo, salvo ciertas entidades, ¿no? Porque las manifestaciones van a ser en general de afectación del hígado, ¿verdad? Y como ven acá, tiene eosinofilia, como muchas parasitemias, tiene hipergamaglobulinemia como reactantes de fase aguda y tiene hepatoesplenomegalia. O sea, ¿qué lo diferencia del resto? Quizás que tiene una eosinofilia un tanto ostensible, pero yo podría decir la estrongiloidiasis también lo tiene, ¿no? La fasciolasis también lo tiene. Entonces no hay nada específico como para decir, yo creo que ese granuloma se trata de esta entidad. Generalmente lo encontramos por los hallazgos a través de las biopsias, ¿verdad? Bueno, los helmintos, adicionalmente a la lesión que pueden producir por estar presentes en el intestino, sus huevos también pueden consolidarse y formar granulomas con reacciones, ¿no? Por ejemplo, Tichuris tichuri, el Ascaris lumbricoide, bueno, el esquistosoma manzoni también, ¿no? Otra de las afecciones localizadas del hígado, esto es muy conocido y sí me interesa quizás detenerme un poquito más, es la hidatidosis, ¿no? Cada vez que ustedes vean una imagen en hígado o en pulmón que tomográficamente tiene características de quiste, yo debo pensar en que se pueda tratar de una hidatidosis, ¿no? Ahora, siempre es importante también que ustedes puedan diferenciar, ¿es quiste o es masa?, ¿no? Y con la tomografía podemos diferenciarlo, sí podemos diferenciarlo, ¿no? ¿En qué se mide la tomografía? ¿En qué unidades? En unidades Hansler, ¿no? Entonces, antes, para poder determinar y decir, oye, este era un sólido o un líquido, nos enviaban la descripción y nos decía las unidades Hansler en relación a una masa o las unidades Hansler en relación a un líquido, pero un líquido proteináceo, ¿no? Eran un poquito más específicos. Sin embargo, como ahora tenemos las imágenes, pero de tipo más dinámico, eso se ha dejado de lado. Sin embargo, sí, para poder hacer este tipo de diagnóstico, inclusive la ecografía me puede servir más, ¿no? Yo digo, tengo un quiste, no tengo una masa. Y si es quiste, en hígado puede ser varias entidades. Una de ellas es los quistes congénitos, pero otras, y la que me interesa que ustedes recuerden, es el quiste hidatídico, ¿ya? Miren esta imagen de acá. El cisticerco también puede estar presente en el parenquima hepático. Ahora, este cisticerco tiene una característica un poquito más sólida y de capas un poquito más gruesas que el de la hidatidosis, ¿no? Y adicionalmente yo no solo lo puedo encontrar en hígado, sino también lo voy a encontrar en el ojo, voy a poder encontrarlo en el músculo. Afecciones fibróticas, ¿no? ¿Se acuerdan que les había hablado acá de la más conocida, la fasciolasis, ¿no? El ciclo de la transmisión de la esquistosomiasis, el esquistosoma, sus presentaciones. Generalmente también déjenme manifestarles que las características o el cortejo sintomático es bien inespecífico, pero lo que sí yo puedo encontrar es la presencia de varices esofágicas
en este tipo de pacientes, ¿no? Que es diferente a los otros tipos de pacientes. ¿Por qué? Porque me causa hipertensión portal por obstrucción de los vasos. Cuando nosotros conversábamos de las hepatopatías, ¿se acuerdan que yo siempre les hablo? En una hepatopatía crónica tenemos dos fases, ¿no? Una fase que son las dos primeras fases que son reversibles y las dos siguientes fases irreversibles, ¿no? Dentro de las dos siguientes fases de irreversibilidad, en la cuarta etapa, en donde yo ya tengo el hígado fibrótico, hay un efecto mecánico. Ese efecto mecánico, que es producto de la regeneración nodular y de que todo el tejido se me ponga conectivo, fibrótico, es que se me comprimen tanto los vasos como los canalículos biliares, ¿no? Entonces se produce la colangitis y se me produce la hipertensión portal. Eso es lo mismo que hacen estos parásitos, ¿no? Sin tener un cuadro de cirrosis, sin haber consumido el alcohol, aunque a veces es coadyuvante ambas cosas, me pueden producir un cuadro de fibrosis hepática, ¿no? Esquistosomiasis, y el otro cuadro que yo les había mencionado es la fasciolasis, ¿no? En la anatomía patológica es clarísimo el diagnóstico, si se dan cuenta, es la hoja, ¿no? Miren acá. Sí es importante para el diagnóstico el antecedente de haber ingerido berros o hierbas, ¿no? Y las mismas características clínicas anteriores, ¿no? Finalmente, hablemos de las afecciones obstructivas, ¿no? Entonces hemos pasado por las afecciones difusas, hemos pasado por los compromisos localizados, hemos pasado también por los compromisos fibróticos y finalmente vamos a ver las afecciones obstructivas, ¿no? Si se van a dar cuenta, hay algunas entidades que me van a producir lo mismo, ¿no? Y aquí estamos mencionando nuevamente fasciola, ascaris y la hidatidosis. También lo había presentado en los cuadros anteriores, ¿no? Porque por uno u otro mecanismo yo voy a producir lesión a nivel del hígado, ¿no? Y aquí podemos encontrar, miren, una obstrucción, no se ve muy claro realmente la imagen, pero se puede visualizar obstruyendo el conducto biliar una fasciola hepática. Es una hoja. Listo. ¿Alguna pregunta? Esto lo hacemos en 5 minutos, nada más, ¿ya? ¿Les parece? Y, uy, se alegra. Junior. No, yo también quiero que acabe en 5 minutos. Lo que pasa es que les voy a dejar la presentación, si se van a dar cuenta, es mucho de lo que ya habíamos estado conversando, solo le estoy precisando aquellos parásitos que además de tener el compromiso hepático tienen el compromiso intestinal. Y por ahí hay algunos que tienen compromiso intestinal, pero les he puesto la descripción sistémica, porque no podía hablar de ellos sin hablar del compromiso sistémico, ¿no? No los vamos, se los dejo ahí en las imágenes, pero no los vamos a describir ahora, ¿no? Entonces, en la parasitosis intestinal vamos a ver que los tipos de infecciones van a variar, si la infección es producto de la fase adulta o de la fase larvaria. Cuando es la fase larvaria tenemos la hidatidosis y la cisticercosis. Esto no es en intestino, ¿no? Porque son las larvas, son lo que nosotros encontramos, no sé si ustedes habrán escuchado neurocisticercosis. Entonces, para hacer un diagnóstico confirmativo, además
de todas las pruebas de laboratorio, te mandan a hacer un fondo de ojo para ver si tienes un pequeño quiste en el ojo, o también una ecografía de partes blancas para ver si está localizada. Estas buscas, los quistes en los tejidos, ¿ya? Pero esto, lo que pasa es que se los menciono porque es imposible hablar de una cosa sin hablar de la otra, porque es toda una entidad, ¿no? Pero lo que nos dicen en este momento o en esta presentación, que nosotros debemos ver las infecciones por los adultos, ¿no? Por las formas adultas. ¿Cuáles son las formas adultas? Tenemos las tenias, el Diphyllobothrium y la Hymenolepiasis, ¿no? ¿Cuáles son las más conocidas? La tenia solium, ¿no? La tenia solium la hemos escuchado mil veces, pero también existe la tenia saginata. La tenia solium tiene como hospedero intermediario los cerdos, mientras que en la tenia saginata es los vacunos, ¿no? Y el hombre también es considerado como un intermediario. Son las dos tenias muy grandes, están en el intestino, y en la fase adulta la tenia solium puede medir de 5 a 7 metros de largo, ¿no? Y la otra tenia también es bastante grande. En promedio es un poco más pequeña que la de solium, pero de todas maneras es grande. Y la tenia es una composición de pequeños fragmentos unidos. Si se dan cuenta, vamos uniendo uno a otro y vamos a tener al final la presentación adulta, pero así totalmente larga, ¿no? En su fase larvaria, la tenia solium, ¿a dónde la podemos encontrar más? En el cerebro, ¿no? Es el característico neurocisticercosis, ¿no? ¿Hay zonas endémicas de neurocisticercosis en nuestro país? Eso es importante, eso deben conocerlo, porque probablemente ustedes cuando se vayan a hacer su serum se van a ir a hacer a ciertas zonas, y las manifestaciones clínicas de un síndrome convulsivo o una migraña en ciertas zonas es indicio de que probablemente estemos hablando de una neurocisticercosis. ¿Ya me pasé los 5 minutos? No. Ya. ¿Qué zonas? Si no me dicen, no avanzo, ¿eh? El norte, ¿no? Norte y oriente, miren. Y uno se pone a pensar, ¿por qué norte y oriente? Yo incluiría Lima. No tenemos buenas condiciones de higiene en todo el Perú. Sin embargo, en esas zonas por el calor es mucho más evidente, ¿no? Entonces, cualquier calcificación que yo pueda encontrar en una tomografía en un paciente que viene de esa zona, yo debo pensar en neurocisticercosis, ¿no? Acá ven las características de los huevos y de la forma adulta del escólex, ¿no? Creo que este ciclo ya lo conocen ustedes. Acá, para que se acuerden siempre del ciclo con el cerdo, las manifestaciones, principalmente tienen que acordarse que viven las porciones altas del intestino delgado, ¿no? A veces son asintomáticos, y es la mayoría de veces, pero en niños puede ser causante de dolor abdominal, náusea, un síndrome dispéptico en general, ¿no? El característico prurito anal, ¿no? Que ven en los niñitos cuando las mamás o las abuelas decían, eso sí tienen algo de cierto, ¿no? Pueden producir oclusión intestinal, diarrea, y tienen una eosinofilia moderada, ¿no? ¿Cómo hago el diagnóstico? Puede ser un diagnóstico endoscópico o a través del parasitológico, y el tratamiento viene siendo relativamente sencillo, con una serie de drogas como el praziquantel o la niclosamida, ¿no? Otro que también puedo encontrar, otro de los parásitos, es el Diphyllobothrium, la tenia del pez. Es muy frecuente, es frecuente en el Perú también. ¿Cómo lo vamos a adquirir? Si comemos pescado crudo, ¿no? Tiene 2 hospederos intermediarios. ¿Cuál sería lo llamativo? Es que me puede producir una anemia megaloblástica, ¿ya? Eso de repente es lo más saltante cuando yo tengo una parasitemia por Diphyllobothrium, ¿no? Debido a que tiene una mayor afinidad por la vitamina B12, ¿no? Le encanta la B12. Cuadro clínico,
igual, dolor abdominal, diarrea. Algo importante también asociado a esto es que puede presentarse un cuadro de pancreatitis, ¿ya? Hay algunas imágenes, cómo hacemos el diagnóstico en el parasitológico, con evidencia macroscópica. Esto es importante de recalcar, ¿no? Porque esto es lo que dicen siempre, en el ceviche le pongo limón, le pongo ajicito y ya no me va a pasar nada, ¿no? Y yo lo he escuchado de médico, ¿no? Eso no mata al Difilobotrum, por favor. Y la himenolopiasis, ¿ves? 5 minutos, ¿no? La tenia enana. ¿Qué podemos decir a esto? Este es el ciclo. Aquí importante, ¿no? Los intermediarios van a ser el ratón y también ¿cómo se llama? Los gorgojos, ¿no? Este es el ciclo, estas son las manifestaciones. Generalmente, como este tipo de mitos es mucho más pequeño, pero se llama diminuto, nosotros podemos encontrar durante procedimientos endoscópicos, inclusive puede ser hallazgo durante los procedimientos en un paciente con cuadro dispéptico. ¿Qué manifestación voy a tener? Dolor abdominal, puede cursar con un cuadro de diarrea y un síndrome de mala absorción también, y en este caso la parasitemia es de un solo parásito, ¿no? Igual el diagnóstico con la determinación índice. Tratamiento, casi lo mismo que habíamos mencionado anteriormente, praziquantel, albendazol, ¿no? Y esto era lo que les decía, que solo se los voy a dejar imágenes y cumplo con los 5 minutos, porque se trata de cestodiasis, pero a nivel de las vísceras. Ya hemos hablado de la cisticercosis, de las características que produce, sus ciclos, lo que podemos mirar a nivel de las tomografías, las imágenes. Miren esto, ¿no? Parece requesón. Acá están los criterios diagnósticos, el tratamiento. Miren esta hidatidosis. Pobrecito. Hay una costumbre en el campo, ¿no? Relacionados con estas pelotitas de hidatidosis. ¿Saben cuál es la costumbre en el campo? ¿Quién se acuerda? Se las lanzan a los perros, ¿no? Se las lanzan a los perros para que se vuelvan más bravos. Y lo que producen es perpetuar el ciclo, ¿no? Miren, acá está el perrito que se come las pelotitas de la hidatidosis, ¿no? Y más. Esto ya lo pueden revisar con tranquilidad. Miren cómo podemos mirar un abdomen totalmente globuloso con los quistes, miren. Y más. Y esto vendría siendo todo lo que les quería traer. Cinco minutos, ¿no? No demore más. ¿Alguna pregunta?